transmitiendo desde la Ciudad de México. Urus Radio, una estación para compartir. Urus Radio. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están, amigos de Urus Radio? Aquí estamos con ustedes nuevamente transmitiendo en vivo desde la Ciudad de México. Hoy estamos a 19 de septiembre de 2022 y bueno, transmitimos el programa de la verdadera historia de México. Estamos aquí también con el profesor Francisco Mendoza y pues bueno, fue un día especial, un día extraño. No sé cómo catalogarlo, que nuestros amigos geofísicos nos expliquen qué pasa con esto, profesor, que hoy tembló nuevamente, un 19 de septiembre, nuevamente, profesor. ¿Cómo está? Buenas noches. Licenciada, buenas noches. Sí, también muy impactado por esta coincidencia. No podemos definirla de otra forma, no hay manera de poder predecir un sismo, pero que tengamos 3 sismos fuertes este día, precisamente 19 de septiembre, pues caray, es algo inverosímil. Y bueno, enviamos nuestros saludos y nuestros mejores deseos a todos nuestros amigos de Michoacán, de Colima, parte de Guerrero, que es donde fue la zona del epicentro del terremoto, donde se sintió muy fuerte y donde pues hay heridos, desgraciadamente ya hay una persona fallecida, son los reportes actuales y pues muchos daños materiales y pues esperemos que pronto se pueda solucionar el problema por allá. Y pero sí, un hecho inusitado en la historia de México, de pues 3 terremotos arriba de 7 el mismo día en diferentes años, pero tan cercanos unos a los otros, ¿no? Desde el 85 hasta el 2022. Muy extraño. Y pues que yo sepa, profesor, en ningún otro país se ha dado esta situación. ¿Por qué? Porque precisamente en esta fecha, bueno, pues ya tenemos tarea para investigar, ¿no? Igual las placas tectónicas que están por allá en esa parte de nuestro México, pues igual ya conocemos el grado de sismicidad y pues bueno, cambiemos de tema, profesor, y hoy continuamos nuevamente con la serie de la Revolución Mexicana, ya en el episodio número 4, y pues el día de hoy nos va a hablar el profesor de la decena trágica, profe. Sí, bueno, y no olvidemos que cuando entra Madero a la Ciudad de México, después del triunfo de esa primera etapa de la Revolución, también fue un terremoto en la Ciudad de México, literal, fue un terremoto que causó serios daños. Entonces no olvidemos, amigos, que estamos en una zona sísmica, de mucha actividad y que ha formado parte de nuestra historia. De hecho, nuestras construcciones, etcétera, están elaboradas para prevenir precisamente los sismos o los daños que puedan causar los sismos. Los sismos nos han acompañado todo el tiempo, entonces pues forman parte de nuestra formación. Hoy me tocó, ya en lo que fue el sismo, un rato después del simulacro, ver que la gente sí obedece. Vimos a mucha gente obedeciendo, sigue las indicaciones, siguiendo indicaciones, saliendo, buscando puntos de reunión, etcétera, ante la incredulidad de que otra vez, después de un simulacro, un sismo, pues sí fue. Entonces vemos que se ha creado conciencia, afortunadamente, y esto ha ayudado a salvar vidas, que es lo más importante de todo, salvar vidas. Sí, los memes no se dejaron esperar, profesor. El mexicano súper ingenioso. Sí, como un vía de escape a la tensión, pues se dejan venir los memes. Quizá no vamos a mencionar nada por respeto, claro, pero pues no podemos dejar de mencionar que el ingenio del mexicano es
es tremendo. Y pues no lo tomamos a mal. Quizá algunas personas por susceptibilidad pudieran molestarse, precisamente por eso no vamos a comentar nada al respecto, pero pues sí, es parte de la creatividad del mexicano. Esperemos ahorita las réplicas, que no haya una réplica ahorita en plena transmisión, licenciada, si no tendremos que suspenderla, la transmisión, pero esperemos que todo esté tranquilo. Sí, pues bueno, ya el día de hoy muchas personas igual están esperando, profesor, volviendo al tema de la Revolución Mexicana, este hecho tan tremendo y que suscitó muchas bajas, ¿no? Y pues se tenía que ver esa traición que asolaba alrededor del presidente Francisco I. Madero. Sí, lo comentábamos la semana pasada que tuvimos oportunidad de transmitir desde Cancún, Quintana Roo, y dejamos, por así decirlo, la mesa puesta para hablar de este tema, de cómo se fueron moviendo las piezas de ese ajedrez maligno alrededor de Francisco I. Madero, y pues hoy mencionaremos lo que fue la decena trágica, que realmente podríamos hacer toda una serie sobre la decena trágica. Hay mucha información, quizá es de las páginas de la historia de las que más se ha escrito, donde hay muchos libros, muchas investigaciones al respecto. Está muy documentada precisamente la decena trágica, aunque hay todavía por ahí ciertas cosas oscuras, pero está muy documentada. Entonces pues vamos a procurar resumir lo más posible lo que fue este alzamiento del 9 de febrero de 1913. Y pues bueno, algunos también de nuestros amigos comentaban que está uno de los libros de Paco Ignacio Taibo de Temporada de Sopilotes, también sus videos, están muy muy buenos. Y pues bueno, también saludamos aquí a nuestros amigos del chat, rapidísimo, Ger Solano, que siempre está aquí con nosotros, también a Cire, Diego Arriaga, ¿cómo están? Buenas noches, amigos. Juan Carlos Ramírez Patiño, Arturo Moreno, Valeria de Santiago González, arquitecta Montserrat, Donaldo Matías, Iván Cortés, Edgar Vázquez, Adrián Rentería, y pues bueno, Roger Silva, Gildardo Arreola, hola Gildardo, Germán Vadillo y pues Ever Mejorado. Pues adelante. Juvenal Tato Sánchez, igual que es profesor, y bueno, nos mandó un mensaje que igual les puso a sus alumnos el episodio de fue La leyenda del quinto sol, profesor. Muchas gracias Juvenal. Y pues bueno, ahora sí, profesor, adelante. A ver, decía por ahí bajito nuestro amigo Juvenal, dice Tonio J. Ceniceros, pásenme lista, soy doctor Antonio Jiménez Ceniceros. Claro que sí, pasaste lista, claro que sí, bienvenido. Amigos, pues solamente hacer una mención breve de que vamos a estar en unos días invitados a Miahuatlán. Es cierto. Vamos a estar en la ciudad de Miahuatlán, en Oaxaca, Miahuatlán de Porfirio Díaz, que celebran en octubre, a principios de octubre, lo que fue esa batalla histórica de Miahuatlán, donde Porfirio Díaz derrota a los invasores franceses. Y bueno, tuvimos la oportunidad de ser invitados, estamos ya ultimando detalles y vamos a estar por allá en Miahuatlán, Oaxaca. Por lo mismo hacemos la invitación a todos los amigos que quieran asistir a la conferencia que se va a dar allá. Y algo que nos motivó mucho es que van a reunir a los jóvenes y niños, sobre todo para que escuchen la conferencia y sepan lo que pasó ahí en Miahuatlán. Y me llegó un mensaje que no alcancé a leer así, estábamos preparando el programa, de nuestro amigo Javier allá en Cancún, que me envió un mensaje donde dice que fue una gran colecta de útiles escolares, la que se logró pues con la conferencia que estuvimos dando por allá, y que se repartió, a alumnos, a jovencitos de escasos recursos, lo cual nos hace sentir bien orgullosos de la labor que puede tener Urus Radio, ¿sí? Porque hizo esta colecta a las personas que asistieron a la conferencia, que pues tuvimos una gran afluencia. Les digo, no alcancé a leer muy bien el mensaje, pero me manda los datos y todo
de cuántos útiles y mochilas y todos se juntaron. No, hombre, nos sentimos bien contentos, bien contentos. Vimos el esfuerzo y vimos las mesas ahí llenas de útiles escolares. Gracias amigos de corazón que estuvieron con nosotros la semana pasada. Gracias de corazón por su apoyo, y esto llegó a las manos que lo necesitaban, a las manos de niños de escasos recursos. Eso sí se los puedo asegurar. Sí, que llegó a donde hacía falta. Gracias a todos ustedes. Así es, y pues gracias también a nuestro amigo Javier Ciao y por esa iniciativa también, profesor. Y pues bueno, ahora sí, entremos de lleno al tema, profesor. Pues lo habíamos comentado ya, licenciada. Se movieron las piezas de este terrible ajedrez. Tenemos a un Francisco Madero en la presidencia que decíamos tiene un choque muy fuerte con Emiliano Zapata, y lo comentábamos la semana pasada, no porque fueran enemigos, sino que hablaban un lenguaje completamente distinto. Tenía cada uno sus objetivos muy precisos, muy nobles los dos. Desafortunadamente caen en este choque Emiliano Zapata y Francisco y Madero. Y bueno, pues tenemos a Félix Díaz, prisionero en Lecumberri. Tenemos a Reyes, prisionero en Santiago Tlatelolco. Villa, que se escapa de Santiago Tlatelolco, que ya platicaremos del escape de Villa de la cárcel de Santiago Tlatelolco, y que se da cuenta, Francisco Villa se da cuenta de que se está maquinando un golpe en contra de Madero. Le escribe y le dice, ¿sí?, que esos curros lo van a matar. Madero hace caso omiso, aunque Madero le salva la vida a Villa, que ya lo tenían en el paredón de fusilamiento. Victoriano Huerta le salva la vida a Villa, pero no le hace caso, y realmente donde se empieza a fraguar todo esto es en Cuba, directamente allá en la Habana, Cuba. Es donde se empieza a fraguar, los golpistas se empiezan a organizar y empiezan a maquinar todo esto, y es toda una maquinaria, amigos, toda una maquinaria, y aquí va a haber un personaje, ya lo dijimos, Victoriano Huerta, nefasto por completo, el chacal. Pero hay otro personaje no menos chacal que Huerta, que es el embajador norteamericano Henry Lane Wilson, que es verdaderamente terrible ese tipejo, ¿sí? Y que detrás de todo esto va a estar el embajador norteamericano. Y que hay detalles que se van conociendo, amigos, y que se van sabiendo poco a poco, porque les digo, todavía falta mucho investigar sobre la decena trágica, a pesar de todo lo que se ha escrito. Una de las molestias principales de Lane Wilson en contra del presidente Madero es que se descubre que recibía el embajador norteamericano en turno en México pues una ayudadita de aproximadamente 50,000 pesos, que era una cantidad altísima en ese tiempo, cada año por parte del gobierno de Porfirio Díaz. Entonces, cuando llega Madero a la presidencia, ¿sí?, pues empieza a quitar estas ayudas que se le daban no solo a él, sino a otros embajadores, entre ellos también el embajador de España, y a algunos embajadores que recibían, les digo, este apoyo para sus gastos, ¿verdad?, sus gastos menores como caja chica por parte del gobierno de Porfirio Díaz. Madero de plano quita esto, pues ya se le llamaba desde entonces chayote, ¿sí?, este chayotazo que daba el gobierno, se los retira. Otra versión indica que Lane Wilson le pide a Madero autorización para hacer algunos negocitos, porque igual no le alcanzaba el dinero que le pagaba el gobierno norteamericano, y pues que le permitiera hacer negocios, y Madero se opone, y a partir de ahí, sea una versión o la otra, yo me inclino más por la primera. Lane Wilson se va en contra del presidente Madero, y mueve los hilos entre los embajadores o los representantes diplomáticos en México, los mueve en contra del presidente Madero. Lane Wilson, durante todo
ese tiempo él va a enviar reportes, como lo hacen todos los embajadores a sus países, reportes de lo que está sucediendo en México. Y pues han llegado a nuestros días las cartas, los telegramas, y bueno, es una serie de falsedades, de mentiras, las que dice Lane Wilson. Esto va a ser fundamental por lo siguiente, porque alerta al gobierno norteamericano de que se está atentando contra los intereses norteamericanos en México, y va a haber un momento durante la decena trágica que Lane Wilson amenaza con la intervención norteamericana en nuestro país. Pero peor tantito, hay barcos norteamericanos de guerra fondeados en Veracruz. De hecho, Madero en un momento escribe a Washington diciendo que tiene noticias de que hay una intervención programada en contra de México, y el gobierno de Washington le dice, no, hay barcos ahí, pero están en ejercicios, etcétera, no tenemos programada ninguna invasión norteamericana. Pero Lane Wilson exigía la invasión norteamericana a México. O sea, tenemos de nuevo esa amenaza que después se cumpliría, poquito tiempo después se cumpliría ya en el gobierno de Victoriano Huerta. Pero bueno, ya me adelanté un poquito. ¿Qué pasa? 9 de febrero, un domingo por la mañana, de hecho desde el sábado 8, comienza a haber mucha actividad en la escuela de aspirantes. La escuela de aspirantes era como un colegio militar, pero digamos más sencillo. Ahí se preparaban a los cabos, a los sargentos, o sea, grados inferiores, se les preparaba en la escuela de aspirantes, y teníamos el colegio militar donde se preparaba ya los suboficiales, ya mayor rango y que iban a ascender a puestos muy altos. Entonces, la escuela de aspirantes, notemos, son cadetes, ellos están allá en San Fernando, en el sur de la Ciudad de México, en Tlalpan, y de pronto los despiertan y les dicen en la mañana del domingo, a ver, todo el mundo, tome sus armas, bayoneta calada, ropa de combate, y vámonos. Muchos de ellos no sabían ni siquiera dónde iban, así de plano, ni siquiera sabían qué era lo que estaba pasando. Para esto hay un personaje clave, ¿sí?, que es don Gustavo A. Madero. Don Gustavo Madero, que ante la imagen tan fuerte de Francisco I. Madero, de su hermano, pues ha quedado un poco relegado en la historia de don Gustavo Madero. Nosotros, aquí la cabina de Urus Radio está en la alcaldía Gustavo Madero, y mucha gente no sabe quién fue don Gustavo. No sabe quién fue don Gustavo. Él era industrial. Él es el que llevó toda la parte económica de las campañas de Madero, un hombre muy preparado, sí, muy astuto, que él había perdido un ojo durante un accidente, y pues no faltaba quien lo apodara, ¿no? Le decían el ojo parado, porque pues, usaban un ojo de vidrio y solamente tenía un ojo, pero era sumamente inteligente, don Gustavo, y era diputado y formaba parte, bueno, pues de la gente muy cercana, obviamente, a Francisco, y le llegan rumores a Gustavo de que algo está sucediendo. Entonces Gustavo Amadero, ¿sí?, acude en la noche, ¿sí?, en un vehículo junto con algunos diputados, gente maderista, al cuartel de aspirantes, y ve que algo raro está pasando ahí, que entran y salen civiles y que hay mucho movimiento. De ahí le avisan que en Tacubaya, sí, también hay movimiento, ahí está el cuartel de dragones, y que hay mucho movimiento, y se traslada inmediatamente para allá y sabe que algo está pasando, ¿sí? Le informa a Madero que algo está sucediendo desde el día 8, un día antes, y Madero no le hace caso. Aquí vamos a entender otro detalle, amigos, y que vamos, quizá dentro de esa ingenuidad de Madero que hemos comentado aquí, se comete otro error muy grave, que es que en las reformas a la Constitución de 1904 se contempla la figura del vicepresidente. A falta del presidente está el vicepresidente. A falta del vicepresidente
el secretario de Relaciones Exteriores, y a falta del de Relaciones Exteriores sería el secretario de Gobernación que tomara la presidencia de la República. Pero en todas partes, amigos, donde hay un presidente y un vicepresidente, nunca deben estar juntos, siempre deben estar separados. Y Madero comete el error de tener al vicepresidente Pino Suárez todo el tiempo junto, ¿sí? De tal forma que días después capturan a uno y capturan al otro, ¿sí? Entonces, aunque la Constitución establecía una tercera opción y cuarta opción, pero de todos modos presidente y vicepresidente no debían estar juntos, ¿sí? Era para que Pino Suárez estuviera en otro lado, para el caso de una contingencia. Y hay otro detalle que a veces pasamos por alto. Cuando se da el levantamiento del día 9, ¿sí? Del día 9, Pino Suárez le presenta su renuncia al presidente Madero. Y Madero no se la acepta, no le acepta la renuncia. Pino Suárez, les digo, también está a la sombra de Madero y nos hemos olvidado mucho de él, de José María. Él es tabasqueño, fue gobernador de Yucatán, allá conoce a Madero, y posteriormente, recuerden que cuando ya se hacen las elecciones por orden de León de la Barra, en todas está en la cabeza Madero y nada más cambia el vicepresidente, ¿no? Vázquez Gómez, etcétera, y gana la dupla con José María Pino Suárez, entonces por eso queda como vicepresidente. Entonces, Madero iba a ganar la presidencia, pero se puede decir que el segundo gran ganador pues es Pino Suárez. Entonces, les digo, comete ese error y mantiene a Pino Suárez a su lado. Pino Suárez estaba asqueado de la política, así verdaderamente asqueado. Él en algunos de sus escritos, de sus cartas que han llegado a nuestros días, él hablaba de la desilusión de lo que era la política, que porque eran puros rumores, puros chismes, traiciones, malos entendidos, y estaba desilusionado. Él era un político honesto, igual con esa mentalidad de Madero, pero él sí se desilusiona. Y cuando vienen los acontecimientos del 9, dicen, yo mejor me voy. No porque se acobardara, sino asqueado de lo que era la política en ese momento en México. Pero no le acepta la renuncia a Madero y se somete José María Pino Suárez. Pero bueno, 9 de febrero, domingo, los cadetes de la Escuela de Aspirantes de Tlalpan pues son trasladados, ¿sí? Igual que los dragones del cuartel de Tacubaya. Y se hace este movimiento, amigos, se hace este movimiento. Se dirige a rescatar, ¿sí? A rescatar a Bernardo Reyes, que está en la cárcel de Santiago Tlatelolco, y que no hay resistencia, no hay ninguna resistencia. Le entregan, ¿por qué? Porque ya se había urdido el plan, había muchos generales que estaban conspirando. Y otro detalle que mencionábamos la semana pasada, la prensa, amigos. La prensa que hizo pedazos a Madero, pero pedazos a Madero, y de que todo lo que sucedía en el país se le culpaba a Madero por su ineficiencia. No vamos a negar que había serios problemas en el país, claro que había muy serios problemas, y el problema venía de esa centralización del poder que tuvo Porfirio Díaz. Era un poder centralizado, ¿sí? O sea, vivíamos en un centralismo, no vivíamos en un federalismo, todo lo movía Porfirio Díaz, todos los hilos en México, gobernadores, diputados, senadores, ejército, todo, absolutamente todo lo movía Porfirio Díaz. En el momento que Porfirio Díaz se va, todo aquello se vuelve un caos, y ya lo habíamos dicho aquí, se vuelve un caos. Entonces llega Madero pretendiendo conservar, digamos, ese esquema para irlo modificando poco a poco, y no le funciona. Entonces se gana las críticas de mucha gente, se le va Zapata encima, se le va Orozco encima, porque dice no está cumpliendo con los preceptos de la revolución, está dejando a todos los porfiristas, etcétera, y bueno, se le viene todo el mundo encima, y las críticas tremendas de la prensa. De tal forma que Gustavo Madero crea un nuevo periódico, el periódico Nueva Era, ¿sí? Para contrarrestar todo lo que estaba la prensa diciendo en contra de Madero,
que se burlaban de él por su estatura, que se burlaban de él por su espiritismo que practicaba, etcétera, etcétera, se van en contra de él todo el tiempo. Entonces crea este periódico. Y bueno, acuden a liberar al general Bernardo Reyes, que estaba detenido por un alzamiento, se había sido detenido, y que le habían dicho a Madero, fusílalo, ¿sí? Y Madero se había negado y lo había encarcelado. De hecho, ahí es donde intentan acercarse a Pancho Villa, y Pancho Villa se está dando cuenta de los movimientos que hay en Santiago Tlatelolco. Él estaba preso ahí. Por eso le escribe a Madero y le dice, aquí hay movimiento, ¿sí? Y están planeando un levantamiento porque invitan a Villa al levantamiento y Villa se opone. Entonces Villa se tiene que escapar, que hubiera sido alguien que obviamente hubiera dado la vida por Francisco y Madero, y que si hubiera estado en el norte, Francisco y Madero no muere, lo defiende Villa, pero Villa estaba escapando en ese momento, ¿sí? Está en el norte. Zapata si no hubiera metido las manos al fuego por Madero. Liberan al general Bernardo Reyes y de ahí se dirigen a la cárcel de Lecumberri. En Lecumberri como que hay una pequeña resistencia así de que no te vamos a entregar a Félix Díaz, pero ya llega la gente de Tacubaya, están los cadetes de la escuela de aspirantes, traen artillería pesada, amenazan con hacer pedazos Lecumberri, y lo mejor es entregar a Félix Díaz, que mientras estaba todo ese asunto allá afuera, discutiéndose afuera de la cárcel de Lecumberri, Félix Díaz, que ya estaba enterado de todo ese movimiento, se estaba arreglando, poniéndose buena ropa, rasurándose, etcétera, porque sabía que iba a salir, y efectivamente salió, ¿sí? Y de ahí se dirigen a tomar Palacio Nacional. Entonces le informan al presidente Madero de lo que está sucediendo, ¿sí? De que hay una columna muy fuerte que se calcula de aproximadamente 4,000 hombres que están bajo el mando ya de Bernardo Reyes y acuden a tomar Palacio Nacional. Toman, o sea, la guarnición de Palacio Nacional es sorprendida, ¿sí? Por los cadetes de la Escuela de Aspirantes, sorprenden a la guarnición de Palacio Nacional, toman momentáneamente Palacio Nacional, y el general Lauro Villar, que estaba a cargo de la plaza, pero que estaba en su casa, le avisan lo que está pasando, medio se viste, agarra una pistola, agarra un taxi, ¿sí? Y literal así llega al Zócalo y se da cuenta de que está tomado Palacio Nacional, se va por la parte de atrás de Palacio, por lo que sería una puerta que comunica la intendencia del Palacio, y encuentra a mucha gente de la guardia que todavía no se enteraban que ya había caído Palacio, que estaban adormilados ahí, los despierta, forma una columna, entra por la parte de atrás de Palacio y sorprende a los alzados, los sorprende y retoma Palacio Nacional, ¿sí? Y hace prisionera a la gente, a los cadetes que, les repito, eran jovencitos, eran cadetes, eran jovencitos, pues se espantan ya ante los militares, pues se espantan, entregan las armas y se retoma Palacio Nacional. Es entonces que le avisan a Madero que Palacio Nacional ya está en poder del general Lauro Villar, ¿sí? Ya está en su poder. Entonces le dicen a Madero que se quede en el castillo de Chapultepec, que ahí era donde estaba habitando, y que en el Alcázar, y que era sede del colegio militar, ¿sí? Entonces le dicen, el colegio militar lo protege, o sea, vamos a tenerlo aquí, a usted, a su familia, y aquí lo protegemos. Y Madero, al saber que ya está recuperado Palacio Nacional, decide ir a Palacio. Y se da lo que conocemos como la Marcha de la Lealtad, ¿sí? Donde cadetes del Colegio Militar custodian al presidente Madero y comienzan a bajar el Cerro de Chapultepec, cruzan lo que sería actualmente Paseo de la Reforma y se dirigen hacia el centro de la ciudad, por lo que hoy sería la calle de Avenida Juárez, ¿sí? Para esto, Bernardo Reyes, que va hacia Palacio,
se entera de que ya fue retomado el Palacio Nacional por Lauro Villar y entonces amenaza con tomar Palacio. Pero fíjense lo que pasa aquí. El general Bernardo Reyes trae aproximadamente 4,000 hombres y trae artillería pesada, y trae ametralladoras y viene perfectamente armado. En Palacio Nacional hay aproximadamente entre 200 y 300 hombres, que es la gente del general Villar. Y pone una línea de tiradores afuera de Palacio y podemos ver las fotografías, son impactantes las fotografías, donde están todos los soldados pecho a tierra en línea de tiradores defendiendo el Palacio Nacional, ¿sí? Entonces se acerca muy envalentonado Bernardo Reyes, se acerca a querer que le entregue el Palacio Lauro Villar y le dice Lauro Villar, usted es el que se tiene que entregar. Bernardo Reyes se niega, Bernardo Reyes está a caballo, Lauro Villar está de pie, ¿sí? Y de pronto Bernardo Reyes, envalentonado, al ver que no le quiere entregar Palacio Nacional, da la orden de avanzar, pero le arroja el caballo a Lauro Villar y en ese momento da la orden Villar de disparar. Y una ráfaga de ametralladora ahí mata a Bernardo Reyes, que queda tirado en la plancha del Zócalo junto con su caballo, y comienza la balacera. Comienza la balacera, pero están a unos metros, amigos, están a unos metros unos de los otros disparándose, balaceándose. Para esto hay mucha gente que dice, bueno, ¿por qué tanto soldado y tanto movimiento y ametralladoras? Y no falta el montonal de curiosos. El Zócalo, ahorita es una plancha, en ese tiempo había un pequeño kiosco y un jardincito en el centro, y había mucha gente ahí parada en el kiosco, los típicos mirones, ¿sí? Y que casi todos murieron, porque quedan en el fuego cruzado, por completo el fuego cruzado, pero aparte, un grupo de cadetes de la escuela de aspirantes se suben a una de las torres de la catedral y desde arriba comienzan a disparar hacia Palacio Nacional. Pero cuando ven caer a Bernardo Reyes, que él había ordenado el ataque, ven caer a Bernardo Reyes, comienza la balacera, las balas cruzadas de un lado para el otro. Mondragón, ¿sí? Y Félix Díaz, que estaban ahí, deciden retirarse. Y esto es un hecho que casi nadie comenta, amigos. Casi nadie comenta. El grupo de cadetes que se quedó en la torre de catedral no pueden escapar. Y se quedan arriba de la torre de catedral. Ahí se quedaron. Nunca los agarraron. Nunca los agarraron. Y aquí, les digo, estas son de las cosas. Hemos leído bastantes libros, entre ellos obviamente el de La temporada de Sopilotes, de Taibo, muy bueno, por cierto. Hemos leído a Manuel Márquez Sterling, hemos leído varios libros acerca de la escena trágica, y casi nadie menciona este hecho. Ese grupo de cadetes que se queda arriba de la torre de catedral, nunca los van a agarrar. Se escaparon. Duraron 2 días metidos en la catedral. ¿Y saben cómo se escaparon? Disfrazados de seminaristas. El clero les da disfraces y los saca de catedral y todos se salvaron. La pregunta aquí es, a ver. El clero, catedral metropolitana, que es la sede del obispo, ¿sí? Y ellos les dan ropa de seminaristas y los sacan de catedral. ¿También estaban coludidos? Aquí está la pregunta, cada quien tendrá su respuesta, ¿sí? Yo tengo mi propia respuesta, que creo que algunos adivinan por la intención de mis palabras, ¿sí? Pero nunca los pudieron agarrar y duraron 2 días disparando desde arriba de catedral. ¿Sí? Bueno, un día disparando, el otro día escondidos, no podía entrar el ejército a catedral y después, pues no hay nadie, aquí no hay nadie, se desaparecieron, ¿sí? Ya no hay nadie. Pero bueno, ¿qué pasa con esos hombres que tiene Mondragón y que tiene Félix Díaz? Bernardo Reyes, su cadáver lo recupera las fuerzas de Villar, que queda herido. Esto va a ser fundamental, amigos, queda herido de un omóplato, Lauro Villar, por lo que él no puede mantener el mando. Y ahorita vamos a ver qué es lo que pasa. Se retiran todas esas fuerzas
y van, también esto casi no se comenta, ellos van rumbo a Buenavista, amigos. Van rumbo a Buenavista porque lo que están buscando es que haya un tren en el cual poder salir de la Ciudad de México rumbo a Veracruz. Es la propuesta de Félix Díaz, de irse a Veracruz porque él tenía muchos partidarios en Veracruz y de comenzar una revolución. Pero resulta que en Buenavista no hay ferrocarriles en ese momento, no hay trenes. Entonces no les queda de otra que irse a la Ciudadela. Entonces tenemos 4,000 hombres que los 250 de Palacio los hacen correr. Con todo y que traían armamento pesado y todo, los hacen correr, literal. A 4,000 que estaban perfectamente armados, ¿sí? Van hacia Buenavista o ese rumbo, pero les alcanzan a avisar, no hay trenes. ¿A dónde nos vamos? A la Ciudadela. La Ciudadela, que había sido una fábrica de tabaco desde la época virreinal y que ha formado parte de la historia de México. Ahí estuvo preso Morelos, y que quien quiere tener el poder en la Ciudad de México tiene que controlar la Ciudadela, porque ahí está la bodega de armas del ejército. Ahí hay cañones, ametralladoras, millones de balas, cientos de obuses. O sea, el arsenal de la Ciudad de México está en la Ciudadela. Entonces se van rumbo a la Ciudadela, ¿sí? El encargado de la Ciudadela se niega a entregarles la instalación y comienza una balacera. Una balacera. No hubieran podido tomar la Ciudadela, los alzados, si no es porque hay una traición dentro. Y de pronto, militares que estaban dentro de la Ciudadela traicionan a las fuerzas leales a Madero, los matan allá dentro de la Ciudadela y abren las puertas y entran 4,000 gentes, ¿sí? Y se atrincheran precisamente ahí en la Ciudadela, lo que sería ahorita el Metro Valderas. Que bueno, podemos reconocer, hay un monumento a José María Morelos, porque les digo, ahí estuvo preso, y que ese monumento curiosamente lo inaugura Francisco I. Madero. Y va a ser, híjole, la historia es cruel, porque va a ser el lugar donde va a quedar muerto su hermano, frente a la estatua de Morelos que había inaugurado Francisco. Amigos, se encierran en la Ciudadela. Se puede decir que se cruzan casi en el camino los que van huyendo del Zócalo, ¿sí? De la Plaza Mayor, van huyendo hacia, les digo, al principio con la idea de ir a Buenavista y después con la idea de tomar la Ciudadela, y se cruzan con Madero, que viene hacia Palacio Nacional, y que a la altura de Bellas Artes, amigos, a la altura de Bellas Artes, un francotirador le dispara a Madero. Había varios francotiradores, pero uno de ellos le dispara, casi le pega a Madero y cae muerto un sargento a un lado de Madero, cae muerto de un balazo. Entonces bajan a Madero del caballo y lo meten a la fotografía de Aguirre. Ahí es donde estaba la sede de la fotografía. Entran, ¿sí?, para proteger a Madero, y es entonces que se aparece. Dicen que llegó en un coche de alquiler, otros dicen que llegó en un tranvía, vestido de civil. Llega Victoriano Huerta. Llega Victoriano Huerta y se pone a las órdenes de Madero. Y así como, ¿y de dónde salió este tipo? Victoriano Huerta, amigos, él había derrotado a Pascual Orozco. Cuando Pascual Orozco se va en contra de Madero, Madero pone a cargo de la División del Norte, acuérdense, a Victoriano Huerta, y que queda Pancho Villa bajo las órdenes de Huerta, y Huerta derrota a las fuerzas orozquistas en la batalla de Bachimba, allá en el norte. Entonces Madero cree en él, puesto que le fue leal y se fue en contra de Orozco y lo derrotó. Pero habían llegado rumores muy fuertes del alcoholismo de Huerta. Huerta sí, era completamente alcohólico, y Huerta acostumbraba a emborracharse, y luego se encueraba, literal se encueraba, se iba al bosque de Chapultepec, y pues como era un general no le decía nada y lo cuidaban,
pero en su borrachera él gritaba que él en cualquier momento, cuando él quisiera, derrocaba a Madero, ¿no? Y lo hacía pedazos a Madero. Estos rumores llegan y es donde le dan el retiro a Victoriano Huerta. Entonces, así como este cuate es peligroso y aparte es vicioso, mal hablado, etcétera. Entonces, no es de confiar, lo dan de baja del ejército, pero de pronto se hace presente, ahí en la fotografía de Guerre, se hace presente Victoriano Huerta. Y Madero, ante la desesperación de qué es lo que está pasando, qué está sucediendo, está Félix Díaz fuera, está Mondragón levantado, hay muertos, etcétera, llega Huerta, que recién le había demostrado que era leal porque se fue contra Orozco, sí, y lo derrotó, y le dice: señor presidente, estoy a sus órdenes, y sabiendo que el general Villar estaba malherido, agarra y lo nombra comandante de la plaza. Ante la sorpresa de muchos, que dicen: ¿cómo lo pone de comandante de la plaza? O sea, eso es un error grandísimo, ¿sí? Grandísimo de Madero. Y sale al balcón de la fotografía de Guerre, sale Madero para calmar a la población, agradecerles el apoyo. Y es la foto que precisamente nuestro amigo Gabo, nuestro amigo Gabriel, nos ayudó hoy en la publicidad para el programa de este día, poner esa fotografía, donde están en el balcón, ¿sí? Ahí en Avenida Juárez, están en el balcón Madero y a un lado Victoriano Huerta, que se acababa de presentar con él, en una de las fotos yo considero más ignominiosas que tiene nuestra historia, más ignominiosas, es de provocar náuseas esa fotografía, obvio no por Madero, sino porque ahí está Huerta, ¿sí? Ya encargado de la plaza de la Ciudad de México, ante la desesperación de Madero y ante la sorpresa de muchos que dicen: ¿cómo pone a Huerta a cargo de? ¿Sí? Se entera, pues, de que ya los alzados se habían ido hacia la Ciudadela, habían tomado la Ciudadela con esta traición que se da ahí. Y es entonces que Madero puede llegar al Palacio Nacional, y ahí se entrevista con Lauro Villar, que está malherido, y ahí le dice: entréguele el mando, ¿sí?, de la plaza a Victoriano Huerta. Y Lauro Villar se lo dice a Huerta delante de Madero. Dice: mucho cuidado, Victoriano, mucho cuidado. Pero ese mucho cuidado no es cuídate, no te vaya a pasar algo, sino cuidado contigo, ¿eh? O sea, mucho cuidado, Victoriano, ¿sí? Lauro Villar después, bueno, sobreviviría a todo esto, y después vamos a platicar qué pasó con cada uno de ellos. Y en ese momento, Madero, que está desesperado, que sabe que están los alzados en poder de la plaza mejor defendida de la ciudad, y que tienen 4,000 hombres, y que tienen granadas, y que tienen balas, y ametralladoras, etcétera, busca apoyo, porque ya no saben quién confiar, ¿sí? Porque la gente de la Ciudadela, o sea, la mitad se amotina y matan a los que la defendían, y luego habían tomado Palacio, y los de Tacubaya también están alzados, y los de Tlalpan alzados, que lo que decide es ir a buscar al general Felipe Ángeles. Madero confiaba en Felipe Ángeles, Madero confiaba en él. De hecho, recuerden que le quitan el mando a Huerta en contra de Zapata, y manda a Madero a Felipe Ángeles, lo conoce, ¿sí? Y sale para Cuernavaca para entrevistarse con Felipe. Sale el día 9 precisamente, arriesgándose, porque pues no son autopistas como es ahora, es carretera, arriesgándose porque todo es zona zapatista, y Zapata estaba en contra de Madero, y estaba alzado en armas en contra de Madero. Llega a Cuernavaca, se entrevista con Ángeles y les dice: lo requiero en la Ciudad de México, ¿sí? Y se regresa Madero con Ángeles, y Ángeles le da la orden a todas sus tropas
tropas leales, ¿sí? de que vengan a la Ciudad de México. Ahí lo ideal era que Madero hubiera puesto a Ángeles a la cabeza de la guarnición de la Ciudad de México, pero había un problema ahí bien fuerte, un problema que Ángeles era general brigadier y Huerta era general de división, era 2 grados arriba, entonces era como una provocación haber puesto a un brigadier como mando de un general de división. Entonces, respetando jerarquías, pone a Ángeles bajo las órdenes de Huerta. Que ahí lo ideal hubiera sido que Ángeles se hubiera hecho cargo de todo, porque era leal. Pero no, deja a Huerta y pone a Ángeles bajo el mando de Huerta. Entonces Huerta comienza a planear el ataque a la Ciudadela, y el día 11 organiza el primer ataque. Pero amigos, no es la ciudad como es ahorita, no hay tantos edificios. Afuera de la Ciudadela actualmente hay un jardín, sí, era una explanada muy grande, no había tantas casas, las avenidas eran muy anchas, y de pronto Huerta organiza un ataque por los 4 costados de la Ciudadela. Había que atacar, pero con carga, con carga de caballería. Los rurales que estaban del lado maderista, la gente de Felipe Ángeles, etcétera, los manda a una carga frente a una fortaleza como es la Ciudadela, llena de cañones, llena de ametralladoras, con 4,000 tipos armados, ¿sí? Y los pone a que den el pecho a las balas. Y quiere tomar la fortaleza con espada en mano. O sea, ¿de dónde? Para esto se necesitaba artillería igual. Y la artillería que le da a Ángeles no tienen el calibre suficiente. No son balas, digamos, las apropiadas para tomar una fortaleza. Y Ángeles le dice, es inútil. Por más granadas que disparamos no le hacemos nada. Y Huerta se encarga de que no le llegue el material adecuado a Felipe Ángeles. Entonces ordena una carga de caballería. Y les digo, ¿cómo van a enfrentarse a caballo, con espada en mano, sable en mano, por 4 costados diferentes contra esas murallas? Los hacen pedazos, amigos. Los hacen pedazos a la gente de Ángeles, a los rurales, etcétera. El día 11 los hacen trizas, ¿sí? Quedan las calles tapizadas de caballos, de soldados muertos, porque los barrieron por completo desde la Ciudadela. Esto provoca la ira de Madero y dice, no es posible, pero aparte, descubre Madero, ¿sí? Le avisan a Madero que está llegando comida, que están llegando alimentos a la Ciudadela. Resulta que la oligarquía, los ricos que estaban en contra de Madero, organizan caravanas para que les lleven carne, gallinas, tortillas, maíz, alcohol, mucho alcohol, ¿sí? Y para sostener el sitio de la Ciudadela. Porque les digo, ya para todo esto se había metido Lane Wilson y había hablado con los embajadores y decía, todo esto lo está provocando Madero. Vean todo lo que está provocando Madero. Madero tiene que renunciar. Entonces les digo, muchos españoles, dueños de tiendas de abarrotes, enviaban alimentos a la Ciudadela. Damas elegantes se les vio llegar con carros cargados de comida. La cuestión es, está bien, llegabas con carros cargados de comida, pero ¿cómo te dejaron pasar? Entonces cuando le llegan estas noticias a Madero, Madero le reclama a Huerta y dice, señor general, está llegándoles alimentos. Dice, sí, yo lo estoy permitiendo porque es una estrategia para tenerlos a todos ahí encerrados. Porque si no tendrían que salir a buscar el alimento y se van a armar balaceras. Así los tengo a todos ahí encerraditos para el momento que tomemos la Ciudadela. Es parte de mi estrategia. Imagínense el cinismo. O sea, el cinismo y por otro lado
la ingenuidad de Madero, que se lo cree a Huerta, ¿sí? Entonces, y les digo, y lanza esas cargas de caballería donde hacen trizas a las fuerzas leales, y desde adentro empiezan a bombardear la ciudad. Y de hecho, bueno, Mondragón y Félix Díaz son artilleros. Hay una foto ahí tremenda donde están ellos dos frente a un pizarrón calculando los tiros hacia Palacio Nacional y golpean Palacio Nacional. Y están provocando el caos en la ciudad. Ellos están provocando el caos en la ciudad, que la gente se aterrorice, para que la gente exija la renuncia de Madero. Eso es lo que están provocando, causando el terror en la Ciudad de México. Y lo están consiguiendo, ¿sí? Llegamos al día 13, y el día 13, Lane Wilson es cuando amenaza de que o se detienen los combates, o fuerzas norteamericanas van a desembarcar en el puerto de Veracruz y van a venir a poner orden. Entonces Madero se entera, escribe a Washington, y Washington dice, no, pues yo tengo mis barcos ahí nada más, pero está la amenaza. Lane Wilson está convenciendo al presidente norteamericano de que aquí es una masacre contra los extranjeros, de que está habiendo pillaje, de que está habiendo robos, de que Madero simplemente no puede, que ya todo se le salió de control y que es necesario venir a poner orden a México. Les digo, Lane Wilson detesta a Madero. Y es donde comienza a fraguarse todo esto, amigos, lo que se conoció como el Pacto de la Ciudadela, y que realmente es el pacto de la embajada, porque todo esto se urde en la embajada norteamericana, y porque Huerta permitía la salida de Félix Díaz y de Mondragón. Y es aquí, miren, a Huerta lo habían invitado al cuartelazo, pero Huerta les había dicho que no era el momento adecuado. Entonces todo esto se había manejado sin que Huerta estuviera ahí. O sea, Huerta al principio no estaba metido en todo esto. Él ve la oportunidad y de pronto él tiene el poder. Él sabe que puede tomar la Ciudadela, lo sabe. Entonces amenaza a Díaz y a Mondragón de que o le aceptan ser el nuevo presidente de la República de forma interina y después ya de forma oficial, o él toma la Ciudadela a sangre y fuego. ¿Sí? Los de adentro saben que lo cumple Huerta, que tenía el poder para hacerlo. Entonces, todo esto se empieza a urdir y está detrás Lane Wilson, que se entrevista con Huerta. Huerta va a la embajada norteamericana, se entrevista con él y planean que Huerta sea el nuevo presidente de México y que en el gabinete ponga a gente como Mondragón, como Félix Díaz, los deje en el gabinete presidencial, pero todo se urde en la embajada norteamericana. Les digo, al principio no se ha demostrado que Huerta haya participado en todo ese alzamiento, la toma de Tlatelolco, la toma de Lecumberri, no se ha demostrado. Simplemente Huerta vio la oportunidad, se metió ahí y de pronto él tenía el poder. Él tenía el poder, ¿sí? Y es donde estamos hablando del día 15 de febrero. 15 de febrero, Wilson ya habla descaradamente con los embajadores para que le pidan la renuncia a Madero. Se hace un armisticio. Madero ya no quiere más derramamiento de sangre y propone un armisticio. Entonces Mondragón dice, no hay armisticio sin la renuncia de Madero. Madero se niega a renunciar y aquí se empieza a mover otra parte, las cámaras. La Cámara de Senadores, la Cámara de Diputados, que ante todo lo que está pasando en la ciudad, ante los cientos y cientos de muertos y de heridos que hay en la ciudad, ante la escasez de alimentos, etcétera, la ciudadanía está apanicada, ¿sí?, por todo esto, y ven a Madero como el culpable y ven que la única solución es la renuncia de Madero, y comienza la opinión de diputados y senadores a inclinarse a favor de que renuncie Madero. Y es entonces
que Gustavo Amadero se da cuenta de todos esos movimientos de Victoriano Huerta y estando en Palacio Nacional, Gustavo Amadero, ¿sí?, detiene a Huerta y le quita la pistola. Lo amaga. Gustavo no fue la primera vez que sacó la pistola, Gustavo era de armas tomar, ¿sí? Entonces se le enfrenta a Huerta y dice, yo sé lo que usted está haciendo, y que se está reuniendo con Félix Díaz, y que que usted está organizando aquí todo, y que está evitando tomar la Ciudadela. Usted es un traidor. Lo detiene y se lo lleva a Madero, pistola en mano, se lo presenta a Madero y le dice, este es el traidor. Y Huerta ahí jura y perjura que no, y que le den 24 horas para demostrar que no es el traidor, y Madero se conmueve y le da 24 horas para que tome la Ciudadela, le pide la pistola de Huerta a Gustavo y se le entrega de nuevo a Huerta. Le entrega de nuevo el poder a Huerta. Híjole, lo que le decía la licenciada, se nos fue el tiempo tremendamente. Es que hay mucho que hablar de todo esto. Y pues dejaremos en esa parte, ¿sí? Cuando Huerta de nuevo vuelve a tener la confianza de Madero, ¿sí? Y se prepara el último momento que será la traición, que ya estaba moviéndose, pero la terrible traición y muerte de Madero, que platicaremos la próxima semana, licenciada. Ay, profesor, nos deja así con ganas de seguir escuchándolo, pero bueno, muchas gracias y ay, qué tremendo, de verdad es que uno se imagina más los que estamos viviendo aquí en la Ciudad de México, o los amigos que igual conocen aquí la Ciudad de México, que nos vamos a cada parte de los lugares que mencionó el profesor, Lecumberri, la Ciudadela, Palacio Nacional, y bueno, hay tantas cosas, profesor, y eso de la traición, qué terrible que nuestra historia sea una situación que siempre se ha dado, ¿no? Y pues bueno, ya esperaremos el final de este desenlace, y pues sí, trágico que sabemos. Y pues nos vamos, amigos. Gracias por estar acá con nosotros. Y pues, ¿qué más tengo que decirles? Alguien comentaban del temblor, y bueno, ok, amigos, gracias por acompañarnos. Fue lunes con lunes, y por acá los esperamos. Sí, profesor. Nada más bien rápido, amigos y amigas, pues agradecerles de nuevo sus mensajes de aliento. Sí, ya estoy mucho mejor de salud, todavía me falta poquito, todavía hay uno que otro malestar, estoy bajo tratamiento médico y todo esto, y pues ha funcionado muy bien, gracias a mis médicos pues que me han apoyado, sobre todo al doctor Víctor Amos Urrutia, que ha estado al pendiente, y pues he estado mejorando bastante, y pues aquí estamos y aquí seguiremos, licenciada. Pues cuídese mucho, profesor, y que se mejore al 100%, y pues gracias por darnos más de esta historia de nuestro México. Y pues algunos nos han comentado que cuando estaremos en Miahuatlán, se supone que sería el 3 de octubre. Nosotros les confirmamos el próximo lunes, por favor. No sabemos exactamente la hora, el lugar, pues, no me acuerdo dónde dijeron, profesor, ¿usted se acuerda? No. Pero bueno, el próximo lunes, confirmamos. Y pues ahora sí nos vamos, y por acá los esperamos próximo lunes, o si no, en el recalentado, en todas las plataformas que ustedes ya conocen. Que estén muy bien, amigos. Les abrazamos, y pues qué más puedo decirles, que se cuiden, y pues a descansar. Ahora sí, a descansar. Un abrazo para todos ustedes. Hasta luego. Esta fue una transmisión más de Urus Radio. Urus Radio. Los esperamos el próximo lunes a las 10 de la noche. Hasta entonces.